Hoy usted escuchará el mensaje de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, de los versos 28 al 33. Y el mensaje es gratitud a Cristo de su triunfo sobre la muerte. Y queda con ustedes el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias a Dios porque me ha ayudado y la verdad es que me siento muy bien, cada vez mejor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera a los Corintios, en el capítulo 15. ¿Recuerdan ustedes que de la Semana Mayor, el último mensaje que prediqué fue sobre la resurrección? Necesariamente, porque es la conclusión de todo el proyecto divino en la resurrección. Pero luego, el siguiente domingo, prediqué otro mensaje relativo a la resurrección, pero ya en los labios de Pablo. Y esta vez, de nuevo, voy a pedirle al apóstol Pablo que nos dé sus ideas, que son tan maravillosas. Y vamos a leer en el capítulo 15, aunque en realidad voy a cometer una tropelía, voy a brincarme espacios. Y realmente antes de esto que voy a predicar, habría de predicar sobre las dos cosas que el Señor Jesús dijo que iba a hacer al fin, no en el fin de los tiempos, dijo al fin. Es decir, voy a entregar el reino a mi Padre, número uno, y entonces la pregunta que nos asalta luego, ¿Él deja de ser rey? Si entrega el reino, pero entrega el reino, y así lo dice, a mi Padre, a Dios y a mi Padre. Dos, entonces yo me sujetaré a Él, es decir, Él se pone bajo la tutela de su Padre. Dos cosas que Él va a hacer y que para explicarlas tienen su complicación, porque hay muchas preguntas en eso de que va a dejar el reino. Lo digo porque así lo dice, entregaré el reino a Dios y a mi Padre. ¿Cuál reino? Pues el que está reinando en el milenio. ¿Cuál reino? Pues el de David, el que su padre, el que Dios le otorgó, no es otro. Entonces, las preguntas que surgen son, luego entonces deja de ser rey. ¿Verdad que son interesantes preguntas? Pero no voy a predicar eso el día de hoy. Posiblemente lo haga, no se los prometo, posiblemente lo haga en uno de estos mensajes. Pero el tema de lo que voy a predicar esta mañana es en el mismo capítulo 15, versículos 28 al 33. Y el título de este mensaje es gratitud a Cristo por su triunfo sobre la muerte. ¿Están listos? Dice el apóstol. Ahora mire, yo voy a leer para beneficio, voy a leer desde el versículo 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Pero cuando entregue eso es porque ha quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Es decir, ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No le entrega a su Padre un reino con enemigos.
a todos los ha vencido. Y el último, dijimos, el último que habrá de vencer es ¿quién? La muerte, que predicamos ese sermón y que fue una delicia ese mensaje. ¿Cómo es que la muerte es desmantelada? Porque es necesario que Él reine hasta, noten esa palabra, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. ¿Qué dijimos? ¿Acaso significa que la aniquilará a la muerte? ¿Que deja de existir la muerte? Hermano, ¿usted estuvo en el mensaje? No deja de existir, no la aniquila. Y una de las acepciones del griego, que no entra de nuevo, pero que me fascinó, fue que la deja desempleada, dice el griego. Es maravilloso, porque ya no tiene empleo la muerte, porque ya nadie se muere, entonces ya no tiene imperio, se queda con las manos vacías. Cristo la ha derrotado para siempre, maravillosamente, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, o sea, a Cristo, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todas las cosas están bajo su señorío, mas no el Padre que le dio el señorío. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. ¿Sí? De otro modo, y luego entra un tema que es el que nos lleva al mensaje de hoy. Por eso le digo que omití el anterior, cometí esa tropelía. De otro modo, ¿qué harán los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Retoma el tema de la resurrección. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Que pareciera que no tiene relación todo lo que está diciendo el apóstol. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos bendigas esta mañana con el trazo de la palabra. Permite, Señor, que las cosas que les diga a mis hermanos tengan sentido, razón de ser y que enriquezcan su alma. Padre Santo, ayúdame con tu Espíritu Santo para que yo pueda trazar con verdad la palabra, sin error. Padre eterno, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Estamos listos, ¿verdad? Amén. Puedo decirles que he disfrutado mucho este capítulo 15. Amén. Y lo he disfrutado con un placer gratificante. Aunque no les explique las dos cosas que Cristo dijo que iba a hacer en el fin. No el fin del tiempo. No, a cierta altura de la historia llega un momento cuando al fin se hace esto. No está diciendo el tiempo del fin, sino al fin. Ahora. Y para decirnos lo que ha de hacer, el apóstol echó mano de dos declaraciones enigmáticas.
oscuras, difíciles, pero muy interesantes, las que acabo de mencionar. Una es que Cristo entregará el reino a Dios y Padre. Y la otra, que después de haber sujetado todas las cosas, Él mismo se sujetará a Dios. Interesante. Cosas de las que no hablaré en esta ocasión, sino con este mensaje intento cerrar el capítulo 15. Así que les digo, entremos al mensaje de esta mañana. Aunque les diré que aunque baso el mensaje en estos versículos que acabo de leer, está implicado los versículos 50 al 58. En realidad he pensado y pensé que convenía pasar por alto algunas cuestiones. Ahora, volvamos. Usted recuerda que Pablo mencionó a algunos. ¿Quiénes son, Pablo, esos algunos? No, son miembros de la iglesia, diría. Nada más que hay un problema. Hay un grupo de hermanos con los que fundé la iglesia. A esos, primero que nada, les enseñé que Cristo había muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que había sido sepultado y que también resucitó conforme a las Escrituras. Eso se los enseñé desde el principio. Pero resulta que yo me fui de Corinto. ¿Van entendiendo la idea? Yo les enseñé a todos los hermanos esta cuestión de la resurrección. No son ignorantes. Pero resulta que cuando yo me fui, un grupo al que llamo los algunos, conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia siguió predicando sobre la salvación de Cristo. Pero tuvieron la deficiencia, los hermanos de Corinto, de no enseñarles a esos nuevos conversos ampliamente sobre la doctrina de la resurrección. Alabado sea Dios. Entonces, esos algunos eran creyentes, pero que habían conocido el evangelio cuando Pablo dejó la iglesia y se fue durante 2 años. Y en esos nacieron los problemas. Muy interesante. De tal manera que eso sea donde empezaron a decir que no había resurrección. Ahora, había un buen grupo en la iglesia que seguía enseñando como el apóstol había enseñado la doctrina. Y yo dije, eran los hermanos que creyeron cuando el apóstol fundó la iglesia. Eso les enseñó. Pero el apóstol se fue. Y después que se ha ido, muchos vinieron a la fe. Esos no sabían cómo había enseñado el apóstol sobre la resurrección. Es que la iglesia tiene la obligación de, cuando la gente se convierte, enseñarle la fe, enseñarle la doctrina. No se trata de que ya se convirtieron y ahí terminó. No. Se convierten y ahora hay que establecerlos en la doctrina. Esos eran esos algunos que dice Pablo. Ahora, era cierto que no fueron enseñados por el apóstol, pero debieron ser enseñados por la iglesia. Yo estoy estableciendo una idea con ustedes. Yo espero durar muchos años, pero el día que no esté no significa que ustedes no van a tener que enseñar a la gente nueva sobre la fe cristiana de manera abundante. Pero los hermanos de Corinto los dejaron a su arbitrio. Por eso en el verso 34
dice que esos algunos, dice Pablo, no conocían a Dios. Y que se los decía a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, les dice, se los digo para vergüenza suya. A ver, vuelvo de nuevo. Pablo les dice, se los digo para vergüenza de ustedes, hermanos, los que yo enseñé y conocieron el evangelio cuando yo vine. Deben tener vergüenza que no enseñaron a esos otros. Se lo digo para vergüenza. Y entre esos algunos, precisamente, se dio el rechazo a la doctrina de la resurrección. Qué interesante. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron esa versión? Que no había resurrección. Esa es una de las deficiencias de este tiempo en las iglesias. Donde prolifera lo que yo llamo la fe de opinión. Es decir, es que yo creo que así es, esto es mi opinión. Me disculpa, pero no puede hacer valer nadie la fe de opinión, sino que tenemos la Escritura, que es la que norma los criterios. Alabado sea Dios. ¿O no ha oído eso de que yo pienso, yo opino y yo creo? Tenga esa pregunta en mente, porque de ella hablará luego el apóstol. Pero ahora vea esto. De ese otros algunos, ya tenemos una deficiencia. La iglesia que estableció Pablo conocía la doctrina. Vinieron gente nueva, se convirtió, a eso le llama Pablo los algunos. Esos no fueron enseñados profundamente en la fe. Ya tenemos un grupo deficiente, pero de ese grupo sale otro grupo muy novedoso. Estos fueron más lejos. Estos empezaron con la novedad de que se podía bautizar por los muertos. Mi tío, mi padre, no alcanzó a bautizarse o no se bautizó, pues entonces nos podemos bautizar a nombre de ellos. O sea, una segunda distracción doctrinal. Y de ellos dijo el apóstol, porque el pasaje que leí es este: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, entonces, si se bautizan por un pariente que murió sin bautizarse y los muertos no resucitan, ¿qué ganan con bautizarse? Vea la lógica que Pablo está utilizando. Porque estos se bautizan a nombre de quienes habían muerto sin bautizarse. Les dice, ¿para qué hacen eso si los muertos no resucitan? Pero debo hacer una precisión, que por el hecho que el apóstol diga que para qué se bautizan por los muertos, si no creen que va a haber resurrección, el apóstol menciona esta práctica. Y al hablar de ese caso, lo hace de frente a la resurrección. Y lo hace hablando de dos cosas que se resumen en una pregunta que es esta: ¿qué se gana con hacer las cosas como las están haciendo? Uno, los que se bautizaban a nombre de los muertos, y aún habla de eso, de ninguna manera el apóstol aprobaba la práctica de bautizarse por los muertos, porque ese no es el punto que estoy enseñando, sino más bien él busca señalar lo absurdo de muchas prácticas en la iglesia cristiana, lo vano de semejantes prácticas. Y otra vez, guarda esta idea, hermano. El apóstol habla de las cosas
que se hacen y que no tienen ganancia. Alabado sea Dios. Cuando en la iglesia se practican y se hacen cosas que en realidad no tienen ninguna utilidad ni ganancia para los creyentes. Alabado sea Dios. Y de las cosas que se hacen en las que sí hay ganancia para la iglesia. Gloria a Dios. Esa es la cuestión. Pero volviendo a eso del bautismo por los muertos, hay muchas interpretaciones aún en este tiempo. Alrededor de 30 diferentes interpretaciones sobre el cómo se hacía el bautismo. Y le voy a decir una cosa. Le dedican páginas y páginas y páginas del cómo se hacían. Yo digo, a mí no me interesa cómo se hacía. Y no hablaré de eso porque considero que lo importante que está planteando Pablo es señalar los absurdos en que se puede caer en la iglesia cuando se ignora la fe y se quiere establecer criterios propios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuando se dejan las doctrinas básicas de la fe, el día de hoy en esta generación es lo que se practica de manera muy común. Se practican cosas que no están sustentadas por la fe. Ahora, cuando se practican estas cosas, la gente de la iglesia no cree en las cosas que tienen sentido. Fíjense bien lo que digo. Pero sí llegan a creer las cosas más insensatas posibles. Alabado sea Dios. Y es cuando al hablar de las cosas en que nada se gana y todo se pierde, logra la ocasión el apóstol para hablar de otro caso que pudiera calificar como un sinsentido, un absurdo hipotético. Y es cuando habla de los riesgos que él corre todo el tiempo por predicar a Cristo Jesús. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero está argumentando contra los que creen en la resurrección, en bautizarse por los muertos. Y ahora usted me plantea que Pablo está diciendo de los riesgos que él corre por predicar a Cristo. No le encuentro sentido, alabado sea Dios. Amén. Yo les he dicho, cuando se trate de Pablo, no lo pierda de vista a Pablo, porque en la siguiente esquina se le perdió y ya no lo encuentra. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por muchos años yo no le he perdido de vista. Y dice el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y luego me quedo boquiabierto pensando y diciendo, pues no le hallo el asunto. Estás hablando de los que se bautizan por los muertos y ahora me estás diciendo que tú peligras a toda hora. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Es que ahora él introduce la figura del peligro para hacer aclaraciones, de hacer cosas de alto riesgo. Pablo era un predicador que caminaba siempre por el alto riesgo, a causa de su audacia y atrevimiento con que predicaba Cristo Jesús. Era atrevido y desafiaba todo peligro. Y ahora les trae a los hermanos esos que creían que se podían bautizar por los muertos, para hablar de la utilidad o la no utilidad. A ver, mis hermanos, ¿qué les está diciendo?
Hay cosas que se hacen pero no hay ganancia. Y hay otras que se hacen pero sí hay ganancia. Ay, por cierto, les voy a hablar de los peligros que yo corro por andar predicando a Cristo. Y de nuevo decimos, pues amén. Porque en su tiempo la persecución empezaba a arreciar bajo el emperador Nerón. Y lo que sí parece más razonable de peligro es que el bautismo por los muertos se hacía público y notorio. Y si se bautiza por los muertos contra doctrina y lo hacen público, se va a exponer a que lo ejecuten por parte del imperio. ¿Va con la idea, hermano? ¿Va con la idea? Que causaba que el que lo practicaba sufriera el martirio. ¿Qué ganó ese creyente? Dígame lo que ganó. A ver, mis hermanos, yo sé que están pendientes de tiro. ¿Qué ganaban esas gentes que los ejecutaran? Pero los ejecutaban por una versión no autorizada por la Escritura. Entonces tenían todo que perder. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Son puntos a veces complicados. Y de allí la razón por la cual el apóstol asocia la figura del peligro como un segundo argumento a favor de lo razonable que es la resurrección de los creyentes y la resurrección de los muertos. Porque si yo me expongo al peligro y me ejecutan por la fe, pero hay resurrección de los muertos, yo tengo ganancia. Alabado sea Dios. Qué maravilloso Pablo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo están saboreando, yo sí. Yo disfruto. Por lo tanto, qué razonable era la resurrección de los muertos. Y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Que vuelvo a lo mismo. Parece que lo que está diciendo Pablo es una incongruencia y que nada tiene que ver con lo que les está argumentando a los hermanos. Nosotros peligramos a toda hora, como predicadores que somos, por lo atrevido que somos. Vivimos siempre corriendo riesgo de muerte, que en griego significa en todo tiempo vivimos en la incertidumbre de lo que nos puede pasar ese día. Cada día puede ser el día de nuestra muerte, nuestra ejecución. Y si los muertos no resucitan, pierdo todo. Pero si resucitamos, entonces lo gano todo. Alabado sea Dios. Qué bonita manera de abordar Pablo esto. Pues cada día podía ser el día de su muerte. Se decía en el tiempo antiguo, decían los predicadores, que el apóstol caminaba siempre con la muerte pisándole los talones. Alabado sea Dios. Dios, qué lindo predicador. Qué extraordinario hombre de Dios. Por eso no es nada extraño que se diga que el 80% del cristianismo en la tierra es producto del apóstol Pablo. ¿Qué recompensa habrá de recibir? Pablo diría, es que yo tengo mucha ganancia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero si me ejecutan por mi atrevimiento de predicar el evangelio y los muertos no resucitan, pues resulta que lo perdí todo. Me expuse vanamente.
¿Ya entendieron el argumento que está usando Pablo? Amén. De allí que justifique la afirmación que hace en el versículo 31, que empieza con una afirmación, con un sí, que se lee de esta manera: si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para mí, representarlos y llevarlos a ustedes a la fe es una gloria. Y si por eso cada día me expongo a la muerte, cada día muero, yo soy un ganador. Esas palabras han sido parafraseadas de esta manera: no hay día, diría Pablo, que yo no esté al borde de la muerte. Tal verdad es por la gloria o el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me gusta esa expresión del apóstol Pablo. No hay cosa tan entrañable como sentir eso por una iglesia que un hombre presida. Sentir que presidir la iglesia, esa iglesia es una gloria. Y que se siente orgulloso. Es lo que yo siento por ustedes. La verdad de las cosas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo digo, creo saber un poquito de eso. Con esta iglesia, Pablo, creo saber un poquito de lo que tú me decías. Intenso era Pablo. Cada día muero. Y es entonces cuando Pablo nos cuenta lo que Lucas no nos contó. Lucas era un hombre meticuloso en sus narraciones. Siempre dijo en el Evangelio de Lucas, después de haber investigado minuciosamente, escribo esto porque lo investigué. Y entonces yo tengo que reclamarle a Lucas: ¿y por qué aquí nos dejaste en blanco? ¿No nos contaste lo que Pablo nos va a contar? Es algo que sucedió cuando el apóstol estuvo en la ciudad de Éfeso predicando el Evangelio. O sí nos los contó. Lo digo para animarlos, hermanos, a la reflexión. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y tengo entonces que decir, no lo contó. No lo contó. Pero Pablo no lo va a contar. Y en el verso 32 dice que en la ciudad de Éfeso, debido a ese atrevimiento y audacia en la predicación, batalló con las fieras en la ciudad de Éfeso. Permítame. No olvide que cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, la diosa Diana vino a nada, porque el Evangelio de Jesucristo le arrebató sus adoradores. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y eso le costó muy caro. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias. Y entonces yo tengo que pensar, ¿cuándo se enfrentó a los leones, a las fieras? Él está hablando de... ¿Y por qué va a ser raro si David también se enfrentó a las fieras, a los leones? Sería un caso extraordinario de ese predicador.
Digo, que haber pensado, pues, ¿por qué me voy a dejar que me coman si mi tiempo no ha llegado? ¿Acaso fue echado a las fieras en el foro romano de allí? Porque había un foro romano. Bueno, él lo está diciendo. No se sabe, pero el apóstol busca hablar de eso. Solo para hacerles a los corintios una pregunta. A esos algunos, a esos que andaban con sus novedades. Y si yo me enfrenté a las fieras y no hay resurrección de muertos, ¿cuál es mi ganancia de haber peleado contra los leones y las fieras diversas? Amén. ¿Captaron la idea? Me hace maravilloso, Pablo. ¿Qué gano yo con eso? Quizá fueran leones, o puede ser turbas enardecidas, daría lo mismo. En ambos casos el peligro era de muerte. Pero citaré otra versión que dice: si solo por motivos humanos luché yo con las fieras en Éfeso, si solo por motivos humanos luché yo con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Si arriesgué mi vida tan solo por motivos que no van más allá de lo que es temporal, porque yo hago todo esto porque mis motivos son eternos. Alabado sea Dios, son eternos. Y si tengo motivos eternos, entonces yo tengo razones de ganancia. Alabado sea Dios, hermanos. Pero si los muertos no resucitan, ¿qué gané? Nada. Pero como sí hay resurrección, esa historia de Pablo luchando con las fieras en Éfeso está escrito para la eternidad. Y eso jamás será olvidado. Y un día será traído a memoria ese suceso. Alabado sea Dios. Diría Pablo: y me darán la corona de la vida. Alabado sea su nombre. Qué lindo. Yo no sé, pero a mí se me hace muy precioso esto. Esa es la razón por la que dice en el verso 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Note esto. Pero mire la aclaración que le hace: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por supuesto que reconozco y entiendo plenitud que a Dios no lo impresionamos con méritos. Pero usted cree que no está registrado los miles y miles de veces que he predicado. Alabado sea Dios. Las miles de reuniones, los cientos de mensajes que han traído vida a mucha gente. Alabado sea Dios. De otra manera, ¿qué gano con hacer todo esto?
Si los muertos no resucitan, no ganó nada, porque no hay eternidad, hay un vacío eterno. Por eso decía yo un día, cuando Pablo estaba hablando a Timoteo en su carta, segunda carta, que es el testamento ministerial de Pablo a Timoteo. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Pero mira, Timoteo, yo he acabado mi carrera con gozo. He acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. De la gran lista de pendientes que Él me dijo que hiciera, todos están hechos. Alabado sea Dios. He llenado con el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, que es Yugoslavia. A donde llegues, ahí llegué con la palabra del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Y yo recuerdo que hacía un comentario y dije, Pablo está hablando aquí que ya lo van a ejecutar. Y entonces voy con Pablo y le digo, mírame a los ojos, hermano. Hablas de que te van a quitar la vida, pero yo no te veo triste, no te veo angustiado. ¿Por qué te veo tan feliz? Y él me diría, ¿quién te ha dicho que mi historia termina con mi muerte? Cuando yo haya muerto, sigue más allá con mi Señor. Me espera la corona de la vida. Dice Pablo, el trabajo en el Señor no es en vano. Él es un buen patrón. Grávese esto, Él es un buen patrón. Y yo sostengo que cuando usted trabaja con gozo, con ánimo, a enseñar a la gente sobre el Hijo de Dios, nada es en vano y Él lo va a recompensar siempre. Y no lo hacemos para que nos recompense, porque nunca podemos pagarle lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, Él es un buen patrón. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nunca nos falta y nunca nos faltará el sustento, ni el pan, ni la ayuda, ni la intervención suya, ni su favor. Nada es en vano de lo que hacen, dijo Pablo. Nada queda en el vacío de lo que es sin sentido. Trabajar por el Señor tiene sentido. Lo que yo hago, dice Pablo, tiene razón y tiene sentido. Quiero que sepan que por esto yo les predico y les enseño a ustedes, entendiendo que, no sé si usted me ha oído orar siempre, Señor, que lo que enseñe tenga razón y sentido, que nutra el alma de mis hermanos, que se construyan en esta fe preciosa, que el acervo cristiano se entre sus almas, que tenga razón y sentido. Para mí tiene mucho sentido. Yo no soy un merolico, soy un predicador de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y voy a ser predicador hasta el último día de mi vida. Porque el ministerio no tiene caducidad. El de ninguno de los predicadores tuvo caducidad. Y como si hay resurrección,
entonces sí hay ganancia con todo lo que hacemos. Poco o mucho, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, dijo el Señor. Alabado sea Dios. Lo que ustedes hagan para el Señor, háganlo con ese corazón, con ese entendimiento. Nada es en vano de lo que estoy haciendo. Y termina este capítulo con la frase: en el Señor nada es en vano. Si lo hace para el Señor, si no lo hace para honra suya, si no lo hace para Él, usted no está parado en la nada. Por eso yo siempre he dicho que Cristo es ilusión. Si yo no predicara o no pudiera ya predicar, sería la tristeza más grande en mi alma. Para mí predicar a Cristo es un gozo, es una esperanza, es una ilusión hermosa, es futuro, es motivo. ¿Qué es para ustedes Cristo? Qué declaración de Pablo. Y agrega: y será mi gloria en Cristo, porque lo dice para Él. A eso yo le llamo solidarizarse con los intereses de Cristo. Cuando lo que usted haga, lo haga entendiendo las razones por las que Cristo quiere que hablemos de Él. Si no hay resurrección, la cantidad de peligros que yo corrí, diría Pablo, no deja de ser más que una cosa ridícula, absurda, como los que se bautizan por los muertos. Yo tengo conciencia plena en mi alma que lo que hacemos no es absurdo, no es ridículo. Yo sé por qué lo digo, pero avancemos en esto. Ahora el apóstol introduce una nueva cuestión que nos hace, como siempre, decir otra vez: ¿y esto qué tiene que ver con lo que está diciendo sobre la resurrección de los muertos? Y sabe que me gusta que Pablo haga eso, porque me deleito tratando de entenderlo. Pues, ¿qué dice? No erréis, dice. Fíjese lo que está, ahora de repente nos cambia. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero fíjese, notó que me salté la última parte del verso 32, donde dijo: si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Era la versión epicúrea. Es decir, no hay resurrección, no hay un más allá, no hay a quien darles cuenta. Pues dele vuelo a la hilacha, hombre. Comamos, bebamos, que al cabo mañana moriremos. ¿Sí? ¿Sabe qué ha hecho el apóstol? Está tratando de explicarnos de dónde habían sacado esas versiones los hermanos, esos algunos. Y nos explica que en eso de las malas conversaciones corrompen. Sigue hablando de lo mismo. Ahora, qué interesante.
ha puesto a descubierto que esas ideas de que los muertos no resucitan venía de conversaciones que habían tenido con los epicúreos, que eran los que pensaban así. Fíjese qué interesante cómo descubre. Era un acto de inteligencia ese señor. Qué hermoso. Pero a ver, ¿se fijaron en lo que dice Pablo? A ver, dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Es correcto? ¿No dijo las malas compañías? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen. Así dice mi Biblia Reina Valera, que es la reina de las Biblias. Y lo digo por todos los que traen versión 60. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La versión 60 es encantadora. Y la prefiero esta versión. Ahora, no les está reprochando que tengan malas compañías. Le recrimina haber conversado con algunos enseñadores epicúreos que dañaron su fe. No es que se hicieran muy amigos, es que tenían conversaciones que los dañaron. Las malas conversaciones producen este resultado. Esos hermanos, algunos, eran hermanos ignorantes en la fe, porque llegan a creerse muy conocedores. Y esta generación ha caído en eso. Cualquiera dice que es un erudito. Digo, porque va al, ¿cómo se llama? Al internet o que sube a radio, a enlace, o ¿cómo se llaman esos programas de televisión? ¿Cómo? De tanto predicador. Digo, y a veces no les gusta a algunos hermanos, no aquí en la iglesia, pero cuando digo que es responsabilidad de Kenyon, de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, que han lanzado enorme cantidad de basura y que dicen, hermano, pero eran creyentes. Sí, también estos eran creyentes. También eran creyentes que habían asociado. Hermano Kenyon, un predicador bautista. Y como todo buen bautista, predicador bautista, la idea es seamos eruditos, hay que ser buenos conocedores. Esa es la idea de los hermanos bautistas. Y está bien, es correcto. Y precisamente ese fue el gancho que utilizó Ralph Waldo Trine, director del colegio Emerson, el Emerson College. Y lo invitó a dar clases en el Emerson College al hermano Kenyon. Y ahí Kenyon absorbió las tesis de armonía con el infinito. Usted busca ese librito chiquito y ve todo lo que dice ahí, es lo mismo que dice Kenyon y que dice Kenneth Hagin y Kenneth Copeland. O sea, no estamos hablando gratis. Entonces, la gente llega a considerarse expertos en la materia. Ahora, ellos no eran ignorantes, eran gente muy conocedora. Pero tenemos una generación que lee unas cuantas cosas y ya se siente genio, que es una genialidad teológica. Hermanos ignorantes en la fe, pero eso sí muy curiosos. Hay quien le guste curiosar en las cosas. Habían acudido a ellos para que les dieran ideas sobre la resurrección. Y sí se las dieron. Y como decía un viejo predicador, hablando de Israel, cuando había sido empobrecido a grado tal por los filisteos, por las tribus cananeas, cuando ellos abandonaron a Dios, quedaron en tanta pobreza que tenían que ir con los filisteos
para que les afilaran sus hachas. Y decía ese predicador anciano: pobre de aquel que tiene que ir a la casa del enemigo para afilar su herramienta. Pobre de aquel creyente que tiene que ir con el enemigo para que le explique la fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo digo, no acuda a ellos para entender la fe. Y en el verso 34, sin duda pensando en esos que fueron los epicúreos, le dijo: no conocen a Dios. Y parece que estos se habían convertido después que él se hubo ido. Y reprende a los hermanos de Corinto, a quienes había enseñado y que mantenían su fe en la resurrección, pero que no se preocuparon por enseñar a los nuevos. Pues vea lo que les dice: para vergüenza vuestra hablo. Y vuelve a eso de la resurrección. Y pensé que eso ya era todo, pero otra vez nos sorprende. Dice que hay un misterio más. Y yo digo, ¿un misterio más? Interesante. ¿Cuál? Bueno, este es de interés solo para creyentes de la última generación. Los que estamos vivos, los que estemos vivos cuando Cristo venga por la iglesia. Y dice: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Es decir, no todos nos moriremos. El día que el Señor Jesús venga por la iglesia, mucho creyente estará activo, caminando, andando. Dice: no todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, pero una cosa sí nos va a pasar a todos. Todos seremos transformados. Alabado sea Dios, para ser levantados. ¿En cuánto tiempo sucederá esa maravilla, hermanos? ¿En cuánto tiempo? En un abrir de ojo. Porque no, en un abrir. Aquí lo dice: en un abrir de ojo. Que es más rápido que abrir y cerrar. O cerrar y abrir. Lo que quiere decir Pablo: ¿será esto tan rápido, hermanos? Porque un abrir de ojo es como un tiempo infinitesimal, donde cuando nos pensemos ya no estamos aquí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso me simpatiza mucho ese canto. Me simpatiza porque es un canto que no tiene razón de decirlo así. ¿Dónde dice ese canto que una madre y un niño, qué dice? A ver, ¿me lo quieren decir, por favor? Los obreros ya descansan. Los obreros ya descansan, no sé si es cierto. La tarde ya pasó. ¿La qué? La tarde ya pasó. ¿Dónde está el hermano? A ver, venga usted, hermano. ¿Sí lo saben ese canto? ¿Qué le parece si antes de que termine, porque todavía tengo un pedacito, lo cantamos? Que es precioso. ¿Sí? Está como ese de que si me falta la mano y que si me falta esto. Le llamaron el canto del hermano destazado. Bueno, pues no hay problema, pues los hermanos cantan. Miren, eso es mucho canto, mucho coro. Nació de la alegría de los creyentes que ignorarían mucha doctrina, pero ellos estaban felices con la salvación que Cristo les había dado. Alabado sea Dios. Felices. Incluso yo decía en la clase de teología que en el primer siglo los hermanos de las iglesias no tenían una doctrina definida, me refiero sistemática. Era más que todo un devocional. Ellos decían: no sé, pero a mí Cristo me cambió.
Me dio salvación. Hizo esto conmigo. Y yo le canto. Y alguien le podría decir, no, por eso, pero si dices que Cristo te salvó, pues tiene que ser Cristo más que un mero hombre. ¿Por qué no me lo explicas doctrinalmente? Es el otro, pues no lo sé. Alabado sea Dios, pero ¿para qué necesitaba saberlo? Pero había una cosa, lo alababa porque sentía esa experiencia en Cristo. ¿Y quién le va a pelear a un hombre así? ¿Quién le va a pelear en lo que está cantando? Yo no, pero sí lo estoy comentando. ¿Qué dice, hermano? Las aves ya no cantan. A ver, que las aves ya no cantan. A ver, cántenla, por favor. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Ahí es cierto. Los padres y las madres con sus hijos correrán para recibir a Cristo su Hijo. Ahí. Las madres con sus hijos correrán. ¿A qué horas van a tener tiempo? Si en un abrir de ojo ya estamos con el Señor. Bueno, sí es cierto doctrinalmente, pobrecitos hermanos, pero ¿quién les va a discutir eso? Si es un canto alegre, gozoso, que Cristo viene por nosotros. Amén. Aunque no tengan tiempo de correr, ni mucho menos, pero ya van para arriba con el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y además, el Señor no se los lleva nada más porque conocen la doctrina. Dígame una cosa, la oración de Josué, detente sol, y medio mundo diría, no, pues es que no es así, Josué, el sol no se detiene. Y Dios diría, pues no le hace, pero que se detenga. Alabado sea Dios. Amén. Lo terminamos de cantar, hermano. El rey ya viene, el rey ya viene, oiré la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe y los presos libertados glorifican al Rey. Los niños y los ancianos, que Él sanó, los leprosos ya limpiados, todos cantan con fervor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, oiré la gran trompeta y su rostro yo veré. Jesucristo ya viene por mí. En un abrir de ojo. Es un tiempo sumamente pequeño. El Señor levanta la iglesia. No hay tiempo de andar diciéndole a nadie nada. Pero nuestros cuerpos, estos cuerpos mortales, serán transformados, vestidos de inmortalidad, a la semejanza de Cristo cuando resucitó. De tal manera que tenemos que decirle, gracias por tu resurrección. Gracias por la resurrección tuya, Señor.
nuestra resurrección está garantizada. ¿Contentos, hermanos? ¿Felices? Aunque muchas cosas no conocemos, ignoramos muchas cosas, pero lo que sí tenemos certeza es que nuestra salvación es verdadera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo estoy feliz, hermano, por estas ideas del apóstol. Son muy gratificantes, para mí son muy gratificantes. Me pongo a oírlo, me pongo a discutir con él y le digo, pero no puede ser así. Y él me diría, pues piénsalo. Alabado sea Dios. Terminamos de cantar el canto. Póngase de pie entonces. Si alguien no conoce a Cristo como Salvador y esta mañana quiere entregar su vida al Señor, a menos que, bueno, si usted ya se entregó y aquí todos los que están son salvos, pues no le voy a pedir que se vuelva a salvar. Cantamos, hermano. La cosecha ya pasó, los padres y las madres con sus hijos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene. Oiré la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las de los salvos por la fe y los presos libertados glorifican al gran Rey. Los niños y los ancianos, los enfermos que él sanó, los leprosos ya limpiados, todos cantan con fervor. Oiré la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Amén. Amén. Los leprosos que ha limpiado glorifican al gran Rey. ¿Usted cree que se acordarán de todo eso? Acuérdese que hemos dicho, ser levantado por Cristo no significa padecer amnesia, porque la base de la gratitud es la memoria, el recuerdo. Y dicen, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Usted se recordará dónde vivía, a qué iglesia venía. O sea, no vamos a padecer amnesia. El recuerdo estará fresquecito, entero. Y tendremos que decir, qué bueno que me salvaste. Qué bueno que me redimiste. Lindo Señor, digno eres de la honra y la gloria.